Bienvenidos de nuevo a este su programa Reino Evangelio Tele. Están viendo el programa de la ruina a la restauración con sus anfitriones, mi querida esposa, la pastora Rocío González. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Su servidor, el pastor Michael González. Bueno, Hani, te comentaba hace un momento que el tema de este mensaje se titula Los 7 enemigos de todo cristiano. Y inclusive esos 7 enemigos de todo cristiano también fueron los enemigos del antiguo Israel. En un momento, durante el desarrollo de ese tema, les voy a explicar por qué digo eso. Amigos, cuando uno llega a Cristo, 3 promesas se nos ofrecen. La primera promesa es la salvación. La segunda promesa que se nos ofrece es un lugar celestial con el Señor. Y la tercera promesa que se nos ofrece es de que Él va a estar con nosotros por siempre. Son 3 promesas seguras al iniciar una relación con Cristo. Es decir, reconoces que eres un pecador, reconoces que tienes necesidad de Dios, reconoces que tienes necesidad de ser salvo. Y al arrepentirte y pedirte al Señor que entre en tu corazón y que more en ti, esas promesas que acabo de mencionar son automáticas. La salvación, la promesa de un lugar celestial, una mansión, un lugar celestial en el cielo con el Señor, y la promesa de que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Pero hay más promesas que se nos ofrecen, pero esas promesas es el deber de uno de tomar posesión de ellas. ¿Ves? El pueblo de Israel se le había dado la promesa de una tierra prometida. Se les había prometido una tierra al pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces, esa promesa que Dios les había hecho al antiguo pueblo de Israel venía con sus requisitos. Venía con sus requisitos de tomar posesión de esa tierra. Y quiero compartir un mensaje que espero que sea de bendición. Este es un mensaje que voy a estar dando en una iglesia en Torrance dentro de poco. Pero es una versión breve de ese mensaje. Right? So quiero que pongan atención, vayan por su Biblia y síganme, porque creo que para muchos de ustedes van a poder identificar la raíz de sus problemas. Pero les damos gracias por sintonizar de nuevo. Pues si tienen su Biblia, quiero que abran su Biblia al capítulo 7 de Deuteronomio. Lo dije bien. Deuteronomio capítulo 7, y voy a estar leyendo a los versículos 1 al 3. ¿Okay? 1 al 3. Lo tengo aquí en mi teléfono. Versículos 1 al 3. Correcto. Muy bien. Dice de la siguiente manera. ¿Quieres leerlo? No, yo quiero escucharlo porque está muy interesante. Es sorpresa para mi esposa también, ¿ok? Dice, comenzando con el versículo 1, de Deuteronomio 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, el Gergeseo, el Amoreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y
más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ni aparentarás con ellas. Es decir, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Amigos míos, Dios fue muy claro aquí. Les dijo, esa es la tierra que yo les he prometido, pero tienes que tomarla por posesión. Y va a haber tribus, de hecho va a haber naciones más poderosas y mayores que tú. ¿Cómo les gustaría que alguien le dijera a ustedes, amigo, bueno, te compré una casa, right? Te compré una casa muy linda, de 7 recámaras, preciosa, de 2 pisos, tremenda yarda, muchos acres, piscina, etcétera, ¿no? Caballos y todo. Luego te dice la persona, bueno, te compré la casa, pero ¿viven familias ahí? Viven 7 familias ahí. Y pues yo no los quiero ahí porque no deben de estar ahí. Esa casa yo la hice y la diseñé para ti. Pero Nomás viven 7 familias. Una en cada cuarto. Una en cada recámara. Pero es tuya la casa. Aquí está el título de la propiedad. Ve y toma posesión de tu casa. Pensando lógicamente, claro que la pregunta sería, o la declaración, o la reacción sería, ¿qué estás loco o qué? ¿Qué te pasa? Me das una casa habitada. ¿Me das una casa habitada? ¿Cómo voy a sacar yo a la gente de ahí? ¿Cómo voy a...? Oh, y déjame decirte, esa gente es tremenda. Es mala. Son malos, son gangsters. Oh, no. Te Y compro están una bien casa, armados. tiene 7 recámaras, pero en cada recámara hay una familia, son bien malos, pero la casa es tuya. Y bien armados. Wow. Pero la casa es tuya. Ve, toma posesión de ella. Eso es básicamente lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel que hiciera. Que tomaran posesión de su tierra prometida. Y Dios, amigos míos, nos promete a nosotros cosas muy semejantes a eso. No voy a entrar en cada promesa que Dios nos ha hecho, pero muchas de las promesas que Dios nos hace, aparte de las tres promesas que les mencioné, que llegan automáticamente cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, llegan otras promesas. Y esas promesas, uno, como creyente, tiene que tomarlas a la fuerza. La palabra de Dios dice, el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los violentos en la fe, los violentos creyentes la arrebatan. Uno tiene que arrebatarle al enemigo. Uno tiene que arrebatarle al enemigo lo que ya es de uno. Ya es de uno. Ya Dios te dio el título con el sello en sangre, la sangre del Cordero de Dios. Ya tienes el anillo, ya tienes el sello en tu frente que te identifica como hija o hijo de Dios.
es tu deber, es nuestro deber tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa, no? Para muchos eso se oye como, pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que vas a quitarle a alguien tu tierra? Déjeme explicar de esta manera. Mi esposa sí va a entender esto que le digo. Aquí no hay, pero en otros lugares hay lo que le llaman paracaídas. Paracaidistas. Paracaidistas. Ujú. Explícanos qué es eso. Paracaidistas son personas que llegan a un lugar, a una tierra que está deshabitada y se quedan en ese lugar deshabitado y ellos declaran o reclaman que esa tierra es para ellos porque dicen no le pertenece a nadie, entonces me pertenece a mí, y son paracaidistas. Esto sucede mucho en los países de bajos recursos donde la gente está buscando lugar a donde vivir. Así es. Y cuando Dios le dio esta orden, se la dio a Moisés y Moisés se la dio a Josué. Josué fue que tomó el liderazgo después de que Moisés falleció. Entonces Josué tenía que lidiar y dirigir al pueblo de Israel. Y qué tremenda tarea, qué tremendo es que te digan, tienes que pelear y luchar con 7 naciones más grandes, mayores y poderosas que tú. Me imagino que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, right? Me imagino, ay, gracias a Dios, que ya lo peor ya pasó. Ya pasó lo peor, ya cruzamos el mar, ya entramos al otro lado del mar. Gloria a Dios, lo peor ya quedó detrás. No se imaginaban que realmente lo peor estaba por venir. Y así nos ocurre a nosotros, hermanos. Uno va de gloria en gloria. Y eso quiere decir de prueba en prueba. Cuando uno tiene éxito en cruzar a esa prueba, entonces se le llama gloria, porque obtuvimos cierto premio, obtuvimos cierta gloria en el Señor, porque derrotamos a alguna situación, algún problema, alcanzamos alguna meta. Y aquí el Señor les hace la promesa al pueblo de Israel que la tierra es de ellos, pero tienen que tomar posesión de ella. Y les menciona a la gente que vivía ahí. Se los menciona por una buena razón. Número 1, Dios quería que el pueblo de Israel entendieran qué tipo de gente eran. Lo hizo con el propósito de que el pueblo de Israel supiera cómo piensan, cómo viven, cómo pelean, cómo luchan, cómo guerrean. Por eso lo mencionó a todos los nombres. Por ejemplo, la primera nación, los heteos. En aquel entonces, y deje hacer una pequeña aquí, pausa, en aquel entonces los pueblos, la gente tenía algo muy, muy básico. A una persona se le llamaba, a algún pueblo se le llamaba de algún nombre, digamos el eteo, según su cultura, o costumbres, tradiciones, así es, en que creían. Uh-huh. Y así se le ponía a esa gente. Uh-huh. Por ejemplo, la palabra eteo quiere decir gigantes que causan temor, confusión y desánimo. El Señor dice, te vas a confrontar con los gigantes que traen confusión y desánimo. Y Primero, temor. Y temor. ¿Okay? Okay. Y acuérdense que cuando fueron a espiar la tierra,
Sí, right? y vieron a los gigantes. Vieron y- gigantes. Y ellos se vieron como Right. unos pequeñitos. Sí, No los podían. hijos de Nefelim están ahí. Ujú. ¿Cómo vamos a tomar posesión? El primer enemigo de Israel fue el Eteo. Y el Eteo eran gigantes, según la palabra de Dios, traían temor, aterrorizaban. ¿Cómo no? Eran gigantes. Traían confusión y desánimo. Enemigo número 1. La siguiente nación eran los gergeseos. La definición de la palabra gergeseos, amados, quiere decir uno que siempre regresa al pasado. Uno que siempre regresa al pasado. O sea, que acabaste con eso, pero van a regresar. Vas a regresar. Van a regresar. Y el gergeseo hacían casas de clay. ¿Cómo se dice la clay? ¿De barro? De barro. De barro. Ujú. Hacían casas y hogares de barro. ¿Te imaginas un enemigo que lo sacas y cuando menos sientes ya regresa? Ya regresó. O sea, los que regresan. Right, los que regresan. Ujú. Y el gergeseo tenían una mente muy inestable. Hacían casas de barro porque sabían que no iban a vivir mucho en ellas, que se iban a deslavar cuando llovía, cuando lloviera fuerte, se iban a lavar las casas, Deshacer. se iban a deshacer, iban a salir a otro lugar, pero iban a regresar al mismo lugar. lodo, Wow, qué increíble. al mismo lodo. O sea, right? gente sucia. Gente sucia, ¿Sí? una Sí, mente muy inestable. Ujú. Esa era su característica. La mente inestable es uno de los número unos enemigos de nosotros los cristianos. Así es. Porque estás hoy aquí y mañana ya no estás. Ujú. Te gozas con el Señor y al siguiente día estás entristecido, Claro. no sé qué me pasa, Ujú. y después otra vez te alegras. Claro. Es como decía Jesucristo, que en su palabra, que le mandaron a traer un muchacho que estaba en el fuego Ujú. y que después estaba en el agua. Claro, claro. Inestable. La mente inestable, un hombre de doble ánimo, es inestable en todos sus caminos. Wow, qué increíble. Ahora, a los que nos están sintonizando, no es mi intención de ofender a alguien que es bipolar o que sube y baja. Eso es otra cosa, ¿ok? Eso ya es algo médico y clínico. Estoy hablando de una persona que no se decide en qué doctrina creer. Estoy hablando de una persona que sabe la palabra de Dios, ¿ok? Que ya probó del Espíritu Santo, pero entra y sale. Y cada doctrina que viene como viento lo soplan. Y si no le pareció algo en la iglesia, se van a otra iglesia. Wow, qué Ya andan de increíble. iglesia en iglesia, ¿Qué- en iglesia, en qué iglesia, en enemigo? iglesia, ¿Qué en enemigo? iglesia. Saca ese enemigo del cuarto. Enemigo número 2, una persona con una mentalidad Inestable. inestable. Eso significaba el gergeseo. El siguiente enemigo, que también era gigante, es el amoreo. Ahora, los amoreos se caracterizaban porque eran personas gigantes, arrogantes y presumidos, y hablaban muy feroz. Esos eran los tipos de personas como Goliath, ¿ok? Que se paró en la loma a gritarle sus groserías al pueblo de Israel. Eso. ¿Quién me va? ¿Te acuerdas? Sí. Si han leído la historia de David y Goliat, lean. Sí, Si no la han sí. leído, léanla. De Goliat. ¿ok? De Ujú. Goliat. Ujú. Goliat. So, el amoreo se caracterizaba porque era una persona que se creía mucho. Mm. Era una persona egocéntrica. Yo soy el gigante. Ya llegó el gigante, right? Ya llegó aquí Sí, ya el llegó mero mero. ya llegó el Tarzán, Ah, Señor. right? Ujú. Entonces, Qué increíble. tenían una grande autoestima en ellos mismos, que ellos pensaban que ningún ser humano en la tierra los podía
derrotar. Y en la iglesia, ese tipo de personas, jamás dejan que tú les des un Una consejo. palabra. Sí, y se ofenden, Se inclusive, ofenden, right? Se se ofenden. Yo sé ofenden. más que tú, ¿qué ibas a Tú no decir a sabes mí? nada. Proverbios 8:13, amigos, dice que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría y que Dios aborrece al orgullo, al orgulloso y arrogante, y al de perverso comportamiento y conducta perversa. Qué Y increíble. eso describía y caracterizaba a los amoreos. Enemigo ya vamos en el número 2, vamos en el 2, right? Sí. No, vamos en el 3. Ya terminamos el Sí. 3. Enemigo número 4, el cananeo. El cananeo eran mercaderos, ¿ok? Tienen un puerto, eran mercaderos y eran personas muy ambiciosas. El ¿Ok? ambicioso. Sí, muy ambicioso, e inclusive eran personas no tan solo con ambición de tener, sino eran personas que tenían mucha lujuria, eran lujuriosos, eran personas que deseaban todo, deseaban tener lo que tú tenías, deseaban tener tu lancha, tu barco, tu casa. Si ellos miraban algo que les gustaba, ellos trataban de comprártelo o quitártelo a la fuerza. Oh, ¿Sí? qué bárbaro. Eran personas que vivían una vida muy inmoral. Este enemigo sigue presente de hoy en día. Y cada cristiano se debe de cuidar mucho que no seamos personas semejantes a los mercaderos de los cananitas. Wow, ¿Ok? qué increíble. Cuando uno sirve en una iglesia, uno no puede comprar su posición. Cuando uno sirve como pastor o pastora, uno no debe de comprar la amistad o la lealtad de los congregantes. Y el congregante tampoco debe de pensar y creer de que porque él sabe más o él o ella sabe más, Se merece. se merece tal posición o el derecho de controlar a otro hermano o otra hermana. Y no lo digo para regañar a nadie, lo digo como advertencia. Y lo digo en descripción de cómo se describía el cananeo aquí en el capítulo 7 de Deuteronomio. Enemigo Número 5. Sí, enemigo número 5. ¿Okay? El 5 es el fereceo, the Pharisee. El fariseo. El fereceo, perdón, eran personas que vivían al algarete. No sé si es una palabra, pero vivían sin cuidado de nada. Eran personas que vivían sin protección, no vivían en pueblos con cercos o paredes o murallas, no vivían amurallados. Eran personas que vivían sin ninguna preocupación, vivían al momento, no pensaban en el futuro, eran personas que no tenían disciplina ni tenían restricciones. Fíjate lo que dices tú. No bebían al ahí se va. Ajá. Qué importante Yeah. es Whatever decían. sí, qué importante es que tú cuides la unción que es dada por Dios, Sí. y no te andes metiendo a la casa o al bar o a o al lugar donde tú no debes de estar. ¿Por qué? Porque te roba la unción. Tienes que tener una protección, tienes que estar bajo la protección. Es importante que tú sepas eso. Así es. Y Proverbios, hermanos, dice Proverbios 25, 28, dice de la siguiente manera. 25, 28, si tienen su Biblia, quiero que abran su Biblia al Proverbio 25, 28. Estamos hablando ahorita del fereceo, ¿ok? El fereceo lo describe la palabra de Dios, que eran personas que no tenían restricciones y que vivían
sin ningún cuidado. Eran personas que no tenían disciplina. Proverbios 25-28 dice de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro, acabamos de leer eso, que vivían sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Eran personas sin rienda, desenfrenados. O sea, no te sometes bajo Right. no te sometes bajo tus pastores, bajo la iglesia, bajo Sí. las condiciones, bajo el No te entendimiento. gusta la disciplina, no te gusta, ni las no te gusta. restricciones. Qué increíble. Pastor Mike, Ese es un enemigo de nosotros. Eso es. Y es increíble que estés hablando de estos enemigos de los cuales estás en este momento mencionando. Has mencionado 5 de los 7. El programa se está cerrando Sí. ya. El programa todavía tiene más que dar. Yo creo que tú tienes que darnos Claro. algo más. Amigos, se nos agotó el tiempo. Quiero hacer la parte 2 porque nos faltaron todavía unos cuantos. Y lo que dice Dios de todo esto. Sí, y lo que dice Dios de todo esto. Tenemos 7 enemigos, inclusive tenemos más. Pero 7 son los enemigos que cada cristiano, tarde o temprano, se va a enfrentar. Por favor, procuren sintonizarnos en este su canal de la ruina a la restauración. Somos los anfitriones del programa de la ruina a la restauración y vamos a estar continuando este mensaje. Así ¿Qué te es. parece, Karen? Hermoso. Me Pero gustó. por lo tanto, Dios me los bendiga, Dios me los cuide y Dios me los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta luego. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos.